A ver, chavales, siempre he sido un flipado de la tecnología. Desde que era un crío, los ordenadores, los códigos y todo ese rollo me llamaban. No era el típico hacker de las pelis, de esos que tumban gobiernos con un teclado. Para nada. Yo era más un explorador, un curioso empedernido. Me encantaba meterme en los rincones más raros de Internet, solo para ver qué había. Era mi forma de aventura, ¿sabéis? Como escalar una montaña digital, o bucear en un océano de datos. La Deep Web era como el Everest de esa curiosidad, un lugar del que todos hablaban en susurros, lleno de mitos y leyendas urbanas que me parecían fascinantes, pero, a la vez, muy lejanos a la realidad. Una noche, como tantas otras, estaba navegando por ahí, saltando de un foro a otro, usando mi conexión cifrada, y todas las precauciones que ya conocía. Era como un juego. Me sentía seguro detrás de mis capas de protección, invencible en mi pequeño cuarto. Encontré un enlace con un nombre súper raro, sin descripción, solo una cadena de caracteres aleatorios. La curiosidad, esa maldita curiosidad que siempre me empujó a hacer clic. Pensé que sería otro foro de conspiraciones o alguna tienda extraña de cosas que no se pueden comprar en Amazon. Qué equivocado estaba, colegas. Nunca imaginé que ese simple clic me llevaría al borde del precipicio. La página tardó en cargar. Era todo negro, sin anuncios, sin nada, solo un reproductor de vídeo en el centro. Al principio, la imagen era granulada, de muy baja calidad, como una vieja cinta de VHS. Parecía una habitación mal iluminada, sucia, con paredes manchadas. Por un momento, pensé que era una de esas películas de terror de bajo presupuesto, un found footage de esos que se ponen de moda. Pero algo se sentía diferente, demasiado real. No había música de tensión ni efectos de sonido. Solo el silencio opresivo de ese lugar y un ruido de fondo casi imperceptible, como una respiración agitada. Y entonces, lo vi. Una figura apareció en cámara, arrastrando a otra persona. No se distinguían bien los rostros, pero la violencia era explícita, cruda, sin filtros. No era una actuación. El miedo, el pánico en los ojos de la víctima. Eso no se puede fingir. Mi cerebro tardó unos segundos en procesarlo. Esto no era una película, no era un juego. Estaba viendo un crimen, un asesinato, sucediendo en tiempo real, a miles de kilómetros de distancia, a través de mi pantalla. El mundo se me vino abajo en ese instante. El explorador digital se había topado con un monstruo de verdad, uno que no vivía en los mitos, sino en la cruda y jodida realidad. Lo primero que sentí fue un frío que me recorrió la espalda, un frío helado, paralizante. Cerré el portátil de golpe, como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. Mi corazón latía a 1000 por hora, bombeando un miedo puro que nunca antes había experimentado. Me quedé mirando la tapa negra del ordenador, pero la imagen seguía ahí, grabada a fuego en mi mente. La habitación, la violencia, la desesperación. Cada detalle se repetía en un bucle infernal. La seguridad de mi cuarto se había desvanecido por completo. De repente, me sentí expuesto, vulnerable, como si esa oscuridad que vi en la pantalla pudiera atravesarla y alcanzarme en cualquier momento. Los días siguientes fueron una auténtica pesadilla. No podía dormir, no podía comer. Cada sombra me parecía una amenaza, cada notificación en el móvil me hacía saltar del susto. Me volví paranoico. ¿Y si me habían rastreado? ¿Y si sabían quién era y dónde vivía? La idea de que esos monstruos pudieran tener mi dirección me aterraba. Desconecté el ordenador de internet. Tapé la webcam con cinta adhesiva. Hice todas esas cosas que ves en las películas, pero que nunca piensas que te tocará hacer. El miedo me estaba consumiendo, me estaba convirtiendo en un fantasma en mi propia casa, atrapado entre lo que vi y el terror a las consecuencias. En medio de todo ese caos mental, una voz en mi cabeza no paraba de gritar. Era una mezcla de culpa y responsabilidad. Yo había sido testigo. No podía simplemente cerrar los ojos y fingir que no había pasado nada. La vida de una persona se había apagado ante mis ojos, y quizás otras estaban en peligro. ¿Qué clase de persona sería si no hacía nada? ¿Podría vivir conmigo mismo sabiendo que me quedé de brazos cruzados por miedo? Esta lucha interna era agotadora. Por un lado, mi instinto de supervivencia me gritaba que me escondiera, que borrara todo y olvidara. Pero por otro, mi conciencia me exigía actuar. Fue en el punto más bajo de mi paranoia cuando tomé una decisión. El miedo no podía ganar, no podía dejar que esos criminales se salieran con la suya.
Tenía que hacer algo, aunque me estuviera muriendo de terror. Tenía que denunciarlo. Pero no podía ir a la policía y decir: hola, estaba navegando por la Deep Web y vi un asesinato. Me tomarían por loco, o peor aún, me investigarían a mí. Tenía que ser más listo. Tenía que usar mis propias habilidades, las mismas que me metieron en este lío, para salir de él y hacer lo correcto. La decisión estaba tomada. Iba a luchar, pero a mi manera, desde las sombras. Mi plan era arriesgado, casi una locura. Tenía que entregar la información a la policía, sin revelar mi identidad. Ser un fantasma. Lo primero fue crear una identidad digital completamente nueva, desde cero. Usé redes públicas, cafés con wifi gratis, moviéndome constantemente para no dejar un rastro fácil de seguir. Creé correos electrónicos encriptados, usé múltiples capas de VPN y Tor, haciendo que mi señal rebotara por todo el mundo, como una bola de pinball. Cada paso era medido, cada clic era calculado. Me sentía como un espía en una guerra digital, donde el enemigo no solo era la gente detrás del vídeo, sino también la posibilidad de ser descubierto por las autoridades antes de poder explicarme. El siguiente paso fue volver. Tenía que regresar a ese infierno digital para recopilar pruebas. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Con las manos temblando, volví a entrar en esa página. Mi objetivo era conseguir la dirección del servidor, cualquier dato técnico, cualquier pista que pudiera llevar a su ubicación física. Mientras mi software rastreaba los datos en segundo plano, tuve que ver más de esa brutalidad. Fue horrible, pero me obligué a mantenerme concentrado. Sentía que ellos también estaban ahí, al otro lado, y que en cualquier momento podrían detectar mi presencia. Era una carrera contrarreloj, un pulso entre mi habilidad y la de ellos. Una vez que tuve lo que necesitaba, un paquete de datos con la ubicación aproximada del servidor y algunos detalles técnicos cruciales, me enfrenté al siguiente desafío: ¿cómo entregarlo? No podía simplemente enviarlo en un email. Tenía que asegurarme de que lo tomaran en serio. Creé un dead drop digital, un lugar seguro en la red donde dejé la información encriptada. Luego, utilizando una línea telefónica anónima y un distorsionador de voz, hice una llamada a una unidad de crímenes cibernéticos de la policía. Les di las instrucciones para acceder a los datos y una advertencia sobre la urgencia del asunto. Colgué antes de que pudieran rastrear la llamada. Los días posteriores a la llamada fueron una tortura de silencio e incertidumbre. No sabía si había funcionado. ¿Habrían encontrado los datos? ¿Me habrían creído? Revisaba las noticias cada 5 minutos, buscando cualquier indicio, cualquier titular que confirmara que mi mensaje había llegado. La paranoia volvió con fuerza. ¿Y si los criminales se daban cuenta de que alguien los había delatado y venían a por mí? ¿Y si la policía me estaba buscando? Estaba atrapado en un limbo, escondido del mundo, esperando una señal que me dijera que mi sacrificio no había sido en vano. Fue una espera agónica, la más larga de mi vida. Finalmente, una mañana, la noticia apareció. Red Internacional de Crimen desmantelada tras una pista anónima. Mi corazón dio un vuelco. Lo leí una y otra vez. Los detalles coincidían. La policía había actuado, habían localizado el lugar y rescatado a otras personas que estaban cautivas. Sentí un alivio tan inmenso que casi me caigo al suelo. Había funcionado. Mi plan había funcionado. No celebré, no grité de alegría. Fue más bien una liberación silenciosa, como si un peso enorme que llevaba cargando durante semanas finalmente se hubiera desvanecido. Había hecho lo correcto, y eso era lo único que importaba en ese momento. Pero la experiencia me cambió para siempre. Ya no soy el mismo chaval curioso que se metía en internet buscando aventuras. Lo que vi me dejó cicatrices, unas que no se ven, pero que pesan. La inocencia, esa sensación de que el mundo digital era solo un juego, se rompió en 1000 pedazos. Ahora sé que detrás de las pantallas hay una oscuridad real, gente capaz de las peores atrocidades. Esa lección la aprendí de la forma más dura posible. La tecnología, que tanto amaba, me mostró su cara más monstruosa, y eso es algo que nunca podré olvidar, por mucho que lo intente. Hoy, mi relación con la tecnología es diferente. Sigo siendo un apasionado, pero ahora con un profundo sentido de la responsabilidad. Entendí que las habilidades que tengo no son un juego, son una herramienta poderosa que puede usarse para el bien o para el mal. Aquella experiencia me empujó a enfocar mi conocimiento de otra manera, a
pensar en la ciberseguridad no como un reto, sino como una forma de proteger a la gente. Ya no busco los rincones oscuros por curiosidad, sino que intento aprender a construir muros más altos para mantener esa oscuridad a raya y lejos de los demás. Es mi forma de encontrarle un sentido a todo lo que pasó. Mi mensaje para vosotros, para cualquiera que sienta esa misma curiosidad, es simple. Tened cuidado. Internet no es un juego, es un reflejo del mundo real, con toda su luz y toda su oscuridad. Explorad, aprended, sed curiosos, pero nunca perdáis de vista que hay peligros reales ahí fuera. A veces, la línea entre el explorador y la presa es más fina de lo que creemos. Yo crucé esa línea sin darme cuenta y casi me consume. Aprended de mi historia. Usad la red para crear, para conectar, para mejorar el mundo, pero hacedlo siempre con respeto y con los ojos bien abiertos. Porque hay abismos que, una vez que miras dentro, te devuelven la mirada.